Monte Carlo, que se llama así porque usa números aleatorios, ¿ya? Y para ello nosotros hemos simulado una población cualquiera, hay muchos elementos, se integran a una cola y esta cola se satisface por un servidor o varios servidores, ¿ya? Y quedan ok las personas. Todo esto usando números, repito, aleatorios y distribuciones discretas, ¿cierto? No continuas, ¿ya? La simulación de la caja, la simulación de la cola en un banco, la simulación del vendedor viajero, todo eso lo vimos que también podía ser parte de la primera parte. Ahora vamos a ver el uso de la simulación en B, uso de la simulación en proyectos. También simulación de Monte Carlo, todavía manteniéndonos en ese esquema. Para lo cual vamos, primero que nada, antes de definir lo que es un proyecto, vamos a ver algunas distribuciones, ¿ya? Que son usadas, muy usadas. Uno está la de distribución uniforme. La distribución uniforme que, como su nombre lo indica, f de x, y tenemos acá x, acá un valor a y un valor b, y ese es 1 partido por b menos a. Entonces, se define f de x como x menos a y b menos a, donde x es la variable aleatoria. Entonces, f de x, la probabilidad acumulada f de x, que la vamos a hacer igual a un número aleatorio, va a ser igual a un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ya? La diferencia es que los números aleatorios aquí van a ser entre 0 y 1. Me explico. Por ejemplo, el 0,45, el 0,55, el 0,99 o el 0,01, ¿ya? Por decir algo. Entonces, siendo f de x igual a un número aleatorio, porque esta es una probabilidad de la función acumulada, nos queda que a ver, acá despejando x es igual a b menos a, o sea, si f de x es el número aleatorio, lo vamos a poner ahí, por el denominador b menos a más a. A ver, por ejemplo, vamos a hacer fácil. Si este vale 10 y este vale 20. Entonces, uno puede disimular valores de x entre 10 y 20 no, porque están distribuidos uniformemente. Entonces, nos damos un número aleatorio, vamos a ponerla fácil, justo el 0,5. B menos a, ¿cuánto es? 10, ¿cierto? Y el 0,5 por 10, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? Más a nos va a dar el 15, ¿cierto? ¿Estamos claros? Me doy un número más pequeño, el 0,2. 0,2, número aleatorio, 0,20.
para poner 0,2. 0,2 por 10 sería 2. Entonces sería, toda esta expresión me daría 2 más a que vale 10, me simula el número 12, ¿cierto? Entonces, cuando se dice que un fenómeno o una variable obedece a una distribución uniforme, simplemente simular la variable, hay que generar un número aleatorio, multiplicarlo por b menos a y sumarle a. ¿Ya? Nunca le va a dar más de 20, porque cualquier número aleatorio entre 0 y 1, el 1 le da 20 y el 0 le da 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Claro, porque si el número aleatorio fuera 1, sería 10 más 10, 20. Y la otra distribución que es muy usada es la distribución triangular. Hay otra, B. Es la distribución triangular. Y la distribución triangular tiene 3 valores, A, B y C. Se dice que A es el valor mínimo, A es el valor mínimo, B es el valor modal o la moda y C es el valor máximo. O sea, no necesariamente un triángulo equilátero como aparece ahí en la figura, puede ser un triángulo totalmente así, ¿cierto? O sea, no tiene por qué ser de ese tipo. Entonces, acá, para usarla, nosotros también f de x igual a un número aleatorio entre 0 y 1. Usamos la misma convención y generamos números. Entonces, el algoritmo acá, lo voy a hacer acá porque acá quiero explicar lo del proyecto. Si el número aleatorio, es menor o igual, solamente menor. Si es menor que B menos A y C menos A, donde B menos A es la parte de acá, ¿cierto? Y C menos A es toda la base del triángulo. Entonces, el valor de x será igual a el x simulado para este triángulo, será igual a más b menos a más b menos a, multiplicado por la raíz del número aleatorio. ¿Ya? Se me explico. Si le ponemos número, si A fuera 5, 7 y 10, ¿cierto? Entonces, B menos A es 2, ¿cierto? Y C menos A es 5, ¿cierto? Por lo tanto, esa fracción sería 2 quintos. 2 quintos es 0,2, ¿no? No, 0,4. 0,4, ¿cierto?
2/5 equivale a 0,4. ¿Sí? Entonces, si el número aleatorio es que nos damos, ¿sí es 0,4? 2 dividido por 5. 0,4. 5 en 20. Si el número aleatorio fuera que nos damos es 0,1. 0,1 es menor que 0,4. Por lo tanto, el número aleatorio será 5 más 2 por la raíz de 0,4. Y nos va a dar un numerito dentro de la recta ahí. En caso contrario, ustedes saben que está el si no, ¿cierto? El si no refleja el caso contrario. ¿Ya? Si no, quiere decir que el número aleatorio es mayor. En ese caso, bueno, este le vamos a poner la 1 y este le vamos a poner la fórmula de x se calcula por c menos, ya no es a, c menos b por raíz de número aleatorio. Fin del sí. Entonces tenemos la primera fórmula ahí o la segunda fórmula triangular ahí, dependiendo del número aleatorio y su bandera de comparación, que es b menos a por c menos a, o sea, este trazo dividido por el trazo mayor. ¿Ya? Hay otras distribuciones trapezoidales, distribuciones trapezoidal, triangular, que son las más usadas, la uniforme no. Pero vamos a usar estas dos para nuestros propósitos de evaluación de proyecto. Ahora, ¿qué es lo que es un proyecto? Un proyecto. ¿Ustedes tuvieron evaluación de proyecto? ¿O lo están cursando? ¿O lo van a cursar? ¿O ya lo cursaron? ¿Están paralelos ahora? Les corresponde el próximo semestre. Algunos. ¿Y otros ya lo hicieron? ¿Usted lo hizo? Usted lo hizo. Lo está haciendo ahora. Claro, si más o menos está dentro de estos niveles intermedios. ¿Cierto? Bueno, proyecto, como todos sabemos, es un conjunto de actividades que interactúan entre sí con el objeto de obtener un producto, ya sea un bien o servicio, que satisfaga una necesidad de la sociedad. Por ejemplo, nos juntamos todos nosotros y nos ponemos a fabricar sillas. Las actividades de la madera, de los marcos, de los aluminios, de las ventas, de la logística, todo, cada uno se encarga de ciertas partes y al final generamos sillas y las ponemos al mercado porque el mercado requiere sillas escolares. Podría ser. ¿Ya? Si ustedes se juntan para armar computadores, también un proyecto es de armado de computadores, donde cada uno se encarga de las tarjetas, de los gabinetes, la pantalla y el ensamble. Hay ciertos especialistas y todas son actividades. Las actividades pueden ser secuenciales, una tras otra, o pueden ser paralelas. O sea, varias actividades pueden estarse ejecutando al mismo tiempo. Algunas después necesitan que estas 3 actividades terminen para comenzar la siguiente. Por ejemplo, esta oficina que está acá no puede ser, puesto el piso, el piso que estaba, el piso flotante que está si no está hecho el radier. ¿Ya? No pueden instalar las ventanas si no está terminado la parte de la obra gruesa. Entonces hay actividades que son precedentes y obligatorias para seguir con las otras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo tanto, proyecto, conjunto de actividades, punto, ¿cierto? Conjunto de actividades. Desde el punto de vista económico,
un proyecto en el tiempo 0, 1, 2, n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en una idea de proyecto? Una idea de proyecto cualquiera. Lo que nos juntamos y decimos vamos a poner un resort para el verano, un kiosco donde vamos a vender helados, bebidas, refrescos y ciertos souvenirs para los turistas en la playa X, que es un lugar más o menos ideal que yo estuve el año pasado y yo creo que faltaba ese detalle. Entonces, vamos a juntar dinero acá que se llama una inversión, le llaman I0, inversión inicial. Vamos a poner plata. ¿Ya? Pongamos 10 millones para exagerar. ¿Ya? Y esperamos, si el tiempo está medido en años, que en el futuro se generen flujos, todo esto se llaman flujos de caja. Yo les voy a enseñar cómo se calcula un flujo de caja. Flujos de caja que no es la utilidad de lo que vamos a tener en el año 1, sino que es el ingreso del año 1 menos los costos del año 1, pagados los impuestos del año 1, más todos los gastos que hay, la depreciación, una serie de insumos, y vamos a tener finalmente un flujo de caja, que es parecido a la utilidad, pero la utilidad después de impuestos, una cosa así. ¿Ya? Y después vamos a tener para el año 2, para el año 3, si el proyecto dura 5 años, hasta el año 5. Entonces ustedes dirán, el año 1 vamos a ganar, pusimos 10 millones, ¿cierto? El año 1 vamos a ganar 3 millones, el año 2, 2 millones, el año 3, 1 millón, y el año 4, 4 millones. No sé si sumando me da 10 o me da 11. Y yo digo, si me diera 11 esa suma lineal y la comparo con los 10, voy a ganar 1 millón. Pero uno no puede sumar cantidades en distintos instantes del tiempo. Si ustedes, los 10 millones son plata de hoy, 2 de octubre de 2017. Los próximos 4 millones que van a ganar el año 1 están en 12 meses más. Por lo tanto, habrá que actualizarlo al año 0. Y esas cantidades lo que hace, se traen por un factor de actualización al año 0 todas esas cantidades, porque acá hay una bolsa de plata que es la inversión. Y todo lo que vamos a ganar en el futuro es otra bolsa de plata, distinta a la de allá. Y todo lo que tiene que ver la evaluación del proyecto es hacer una comparación entre lo que pongo ahora y lo que voy a ganar en el futuro. Si lo que pongo ahora es menor, o sea, lo que voy a ganar en el futuro es mayor que lo que puse ahora, el VAN es el VAN es positivo o valor actual neto que sea, ya lo voy a indicar. Y por lo tanto, el proyecto es factible. Entonces, estos se llaman indicadores. Indicadores. ¿Ya? Yo puedo medir los indicadores de tres formas. Hay varios, hay como 10, pero los más usados son A, el periodo de recuperación del capital, PRC o periodo de recuperación del capital. Este indicador indica en cuánto me va a dar un tiempo. Por ejemplo, si yo invertí 10 millones ahora y el año 1 actualizado al año 0 me genera 6 millones, supongo que gané 7, pero actualizo 6. Y el año 2 actualizado al año 0 me genera 5 millones, ya tengo 11. Por lo tanto, aproximadamente, suponiendo si el flujo del año 1
actualizado me da, dije, 6 millones, y el flujo del año 2 actualizado me da 5 millones, quiere decir que la suma de estos dos sumados me da 11 millones, ¿cierto? Y sin embargo yo invertí 10. Por lo tanto, el periodo de recuperación del capital será un año, que son los 6, más lo que me falta para llegar a 10, que son 4, dividido por 5, que es lo que voy a ganar en todo el año. 4 dividido por 5, ¿cuánto es, jóvenes? 0,8. Entonces, en 1,8 años se recupera la inversión del proyecto. Entonces, hay inversionistas que les interesa tener muy pronto la inversión de vuelta, sobre todo inversionistas de cierta edad como yo o como personas más de edad mía, que no invierten en proyectos con PRC más allá de 3. Sin embargo, ustedes saben que los proyectos de carretera, los proyectos de minería, del metro, etcétera, son a 20, a 30 años. Por lo tanto, un PRC de 12 años es suficiente, porque ¿qué es lo que indica eso? Que a los 1,8 años yo recupero los 10 millones y de ahí para adelante es pura ganancia. El PRC me indica, el payback, que en 1,8 años yo recupero lo que puse, la plata que puse, y de ahí para adelante voy a ganar, ganar y ganar. ¿Ya? Puede ser un proyecto a 3 años, 4 años. Entonces, depende de la edad del inversor o del conjunto inversionista, si quieren PRC chico o PRC grande. Un proyecto minero dura 40 años y un PRC perfectamente puede ser 18 años. Las carreteras concesionadas, ustedes ven que están concesionadas a 40 años, a 30 años. O sea, hacer una carpeta de 3 pistas o 2 pistas hasta Caldera o hasta La Serena tiene su buena cantidad de millones de dólares. Pero con los peajes, más o menos en 8, 10, 12 años, recuperan lo que invirtieron y de ahí adelante son las ganancias. Y vaya que ganan, ¿cierto? Lo mismo ocurrió con los TAC acá en Santiago. Y el otro indicador, B, es el VAN. El VAN me indica plata. Este indica tiempo, este indica plata. ¿Qué es lo que es el VAN? La sigla. Valor actual neto. O también se llama BPN. Valor presente neto. Entonces, el VAN lo que hace es sumar todo lo que gano en el futuro y restarle todo lo que invertí ahora. ¿Ya? Entonces, el VAN no es más que menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de caja del periodo 1 a N actualizado, lo vamos a poner así nomás. ¿Ya? Entonces, si el VAN es positivo, proyecto factible; si el VAN es 0, proyecto indiferente; y si el VAN es negativo, proyecto no factible. Esos son los resultados posibles. Por ejemplo, ese proyecto que yo le digo invierten 10 millones, el año 1 ganan 2, el año 2 ganan 5 y el año 3 ganan 2. 5 más 2 y más 2 son 9, así nomás, sin actualizarlo. Ustedes saben que una plata en el futuro, traerla a valor actual, se achica. ¿Ya? No es lo mismo que ustedes cobren por un proyecto hoy día 1 millón de pesos y se lo paguen en un año más el cheque para 1 millón de pesos, para que lo cobren. Ustedes dicen, no, o sea, primero estimemos cuánto va a ser 1 millón de pesos en un año más, el valor futuro, y de ahí lo traemos a valor actual. Hagamos un cheque por 1.100.000,
si considero que es el 10% anual el costo del dinero, y yo me quedo tranquilo y se lo cobro en un año más, porque yo le estoy cobrando 1.000.000 de pesos ahora. Si usted no me lo puede pagar ahora y estimo que la tasa de actualización del dinero anual es del 10%, me tiene que hacer un cheque por 1.100.000. De tal manera que yo lo cobro en un año más y eso equivale a 1.000.000 de ahora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al actualizar estos flujos futuros, generamos plata y lo restamos o lo comparamos, hacemos un versus con la plata de acá y obtenemos estos tres resultados. Basta que sea un peso mayor que cero matemáticamente para que el proyecto sea factible. Uno verá si voy a invertir 30 millones y voy a ganar 10 pesos, si me conviene o no me conviene. Pero matemáticamente así es el indicador. Si es cero, todo lo que gano se paga con todo lo que invierto. No gano ni un peso ni pierdo un peso. Y si me da negativo, quiere decir que todo lo que puse no alcanzo a recuperarlo. ¿Cierto? Y el otro indicador, tercero, es el TIR o la TIR, la tasa interna de retorno. Esta entrega una tasa. ¿Ya? Tiempo, para que no se olviden, tiempo, plata, tasa. Entonces, el BAN, ustedes, como saben, más o menos en promedio, el costo del dinero anual es del 10% o del 12%. Entonces, actualizan el BAN al 10% y ahí calculan, porque ese es el costo del dinero normalmente anualmente. Entonces, el TIR me entrega la tasa para el cual el BAN se hace cero. O sea, el TIR es exactamente esta misma fórmula que está acá, pero en lugar de BAN pongo un 0 ahí, menos I0 más la sumatoria de 1 acá de los flujos de caja actualizados. Lo voy a poner así nomás. Y busco aquella tasa que me hace cero esta expresión. Entonces, por ejemplo, también tiene resultados. Si la tasa, el TIR, es mayor a la tasa del mercado, proyecto factible. La tasa del mercado al 10%. Si el TIR es igual a la tasa del mercado, proyecto indiferente. Y si el TIR es menor a la tasa del mercado al 10%, ese que les dije, el proyecto no factible. ¿Ya? Entonces, con esos tres indicadores son los más usados que aparecen en todos los proyectos cuando se presenta la carpeta de proyecto. Ahora, yo les hablé acá de flujo de caja. Entonces, le hablé de flujo de caja. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el flujo de caja. ¿Ya? Que dije que es parecido a la utilidad, pero un poquito más trabajado. Entonces, el flujo de caja lo vamos a hacer para un proyecto de 3 años, ¿no?
ítem año 0, año 1, año 2 y año 3. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos tener en un proyecto son los ingresos. Ya después lo vamos a simular. Pero primero, entonces generamos los ingresos. Los ingresos. Los ingresos, ¿ya? El ingreso es habitualmente producto de las ventas del producto del proyecto. Y las ventas explican precio por cantidad. Si yo fabrico 500 sillas y las vendo a un precio de venta P, 10 por ejemplo, serían 5.000 millones de pesos o 5.000 UF el ingreso. Entonces, por un lado tengo la producción, que le vamos a llamar Q, y tengo el precio que le vamos a llamar PB. P por Q es el valor, la venta, ¿cierto? Por lo tanto, tengo ahí los ingresos. Entonces, supónganse que nosotros tenemos, a ver, va a hacerlo exactamente igual ahí, tenemos una producción, bueno, el año 0 no se produce nada. El año 0 es el año de la instalación del proyecto, donde se junta la plata, se compran o se arriendan las instalaciones, se compran las máquinas, se compra todo y se comienza a producir ya el año 1. Entonces, la producción 100, 200, 300. ¿Estamos de acuerdo? Y el precio de venta de los productos, que pueden ser sillas, mesas o lo que sea, va a valer 10, 12 y 12 pesos se mantuvo el año 3, no subió. Entonces estamos en condiciones aquí ya de calcular el ingreso total. ¿Ya? El ingreso, recién el ingreso. ¿Cuánto sería el ingreso al año 1? Estos son años. ¿Cuánto sería el ingreso? Lo vamos a poner en millones de pesos, esto para que se vea encachado, por 10 elevado a 6. ¿Cuánto es el ingreso al año 1? 1000 por 10, ¿cierto? El ingreso al año 2, ¿cuánto es? O sea, 1000 por 10. Está bien, 1000. El ingreso al año 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? Es una multiplicación fácil. 2400, ¿cierto? Y el ingreso al año 3, ¿cuánto? 3600, ¿cierto? Bien. Entonces, no es lo que se gana aquí, sino que este es el ingreso del año 1. Tenemos que ahora conocer los costos. Los costos son costo fijo, costo variable y la depreciación. Ya lo voy a explicar la depreciación. Costo fijo, costo variable y la depreciación. ¿Qué es lo que es el costo fijo? Tal como su nombre lo indica, son los costos que se incurren en el proyecto, haya o no haya producción. El pago del arriendo del edificio que estamos ocupando, las secretarias
de oficinas, las patentes comerciales. Si ese año se le ocurre no producir nada, igual hay que pagar la patente. O sea, todo lo que tiene que ver con costos fijos y lo vamos a poner en 200, 300 y 400. El costo variable tiene que ver directamente con la producción. A mayor producción, más costo variable. Más gasto de energía, más gasto en mano de obra, hay que contratar más personal, más gasto en materia prima, hay que comprar más materia prima, porque vamos a producir en lugar de 5.000 sillas, vamos a producir 50.000 sillas. Por lo tanto, más materia prima, contratar más personal, más gasto de energía, etc. Entonces el costo variable, como su nombre lo indica, es variable porque no es directamente, está relacionado directamente con la producción. Entonces, aquí vamos a poner 300, 600 y 600, para hacerlo fácil. Y la depreciación es un concepto tributario que se utiliza en proyectos para darle una cierta comodidad al inversionista para que pueda en alguna medida mantener su equipo productivo. Por ejemplo, si ustedes se compran un torno para producir y el torno le cuesta 10 millones de pesos y se deprecia a 10 años, el gobierno le acepta depreciarlo a 10 años linealmente, en 10 años se sabe que el torno ya se va a desarmar y dividido por 10 me da 1 millón por año. Entonces yo puedo cargar como costo a mi proyecto 1 millón por año, el torno, más la impresora, otro tanto, más la máquina de control automático, otra más, etcétera. Al final, eso puede sumar bastante. Y si yo le sumo acá cantidades, mientras más le sume, menos ingreso voy a tener, porque la utilidad, o sea, menos utilidad voy a tener, porque la utilidad es ingreso menos costo. Ahora, ¿cuál es la idea? Que con esa plata ustedes se puedan volver a comprar un torno a los 10 años de nuevo. ¿Ya? Entonces, generalmente se usan depreciación acelerada o lineal. Acá vamos a usar la depreciación lineal y vamos a suponer que para este proyecto la depreciación es de 300, 300 y 300. Depreciación lineal. Pero ¿entendieron lo que es la depreciación? ¿Ya? La depreciación es, si este computador costó 2 millones de pesos y dura 3 años, se divide 2 millones dividido por 3 y uno lo carga como un costo, lo que da 2 millones dividido por 3 en el ítem de depreciación. ¿Ya? Ahora tenemos los costos totales. Costos totales. ¿Cuánto sumamos acá? 800, ¿cierto? Acá sumamos 1.200 y acá sumamos 1.300, ¿cierto? Entonces, ahora viene lo que se llama la utilidad antes de impuesto. La utilidad antes de impuesto. Ustedes lo pueden poner en su cuaderno, poner el nombre, no voy a rayar ahí para que no se... U, utilidad. A, antes y impuesto. Entonces, la utilidad antes de impuesto no es más que los ingresos menos los costos. Entonces tenemos 1.000 menos 800, 200. 200 millones. Por eso vamos a tributar a impuestos internos. Si no tuviéramos los 300 millones acá, tendríamos que tributar por 500 millones.
¿Se fijan? Acá 2.400 menos 1.200 vamos a tributar por 1.200. Y acá 3.600 menos 1.300 serían 2.300, ¿cierto? Esa es la utilidad bruta o la utilidad antes de impuestos, antes de la mascada que hay que pagarle al fisco. ¿Ya? Entonces, lo podemos colocar antes, después no lo vamos a acordar. Vamos a saltar, vamos a dejarlo hasta ahí. Esta es la utilidad antes de impuestos o utilidad bruta. ¿Ya? Luego, acá hay un recuadro que se colocan las inversiones. Las inversiones que habitualmente se hacen en el año cero, pero también se pueden hacer en años dentro del proyecto. Tenemos inversión en terrenos, todo, las inversiones totales, vamos a ponerle 900 millones de pesos. Y hay otra inversión que también se hace, que la voy a aprovechar de colocar ahora, que es el capital de trabajo. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? Uno invierte 900 millones para comprarse el terreno, las máquinas, la materia prima, todo para funcionar, pero no tiene un peso en caja para comprar, mandar a comprar café, mandar un fax, un telegrama, como se usaba antes, cualquier cosa. Entonces, se le llama que las empresas tienen que tener un cierto capital de trabajo para comenzar a funcionar, una platita en caja chica que se llama. ¿Ya? Y este capital de trabajo lo vamos a dejar en 500 millones. ¿Ya? Por lo tanto, la inversión total es de 1.400 millones. ¿Ya? Esa es la plata que nosotros ponemos para el proyecto. Seguimos con nuestro estudio contable. Ahora viene lo que se llama el impuesto a las utilidades. Impuesto a las utilidades, que habitualmente es un 15%. ¿Ya? Esto es lo que la empresa debe pagar anualmente a Servicio de Impuestos Internos por las utilidades que tuvo. ¿Te vieron cómo se sacaban las utilidades con la política entre medio? Soquimich, Penta, en que hacían figurar como gastos estudios de cualquier cosa, de estudios políticos, estudios de análisis de precios, cosas así, para rebajar el impuesto. Porque mientras más bajo tienen ustedes pagan menos impuestos. Entonces, el 15% de 200, ¿cuánto es? 30 millones, ¿cierto? O 30 en este caso. ¿Estamos de acuerdo? El 15% de 1.200, ¿cuánto es? Multipliquen 1.200 por 0,15. Creo que tengo 180. A ver, el 10% son 120. 50, 5 por 2, 10. 5 por 2, 50, 5 por 2, 10, 60. 180, ¿cierto? ¿Sí? Y el 15% de 2.300, ¿no tiene una calculadora en el teléfono?
¿O a mano? ¿Cuánto le da? Sáquelo con el 10 primero. El 10% serían 230 y la mitad de 230 serían 115. 345. Gracias. 345. Esa es la mascada de plata que no es de nosotros, hay que pagársela al fisco. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más depreciación y más gastos tienen, menos utilidad aparecen reflejadas. Luego viene, se le suma la depreciación. ¿Por qué se suma la depreciación? Porque la depreciación la hicimos aparecer como un gasto, sin embargo, es un gasto semificticio, porque si bien es cierto la máquina se va devaluando, se va gastando, pero no hemos gastado plata. Entonces, en estricto rigor, en plata tenemos 230 millones aquí. O sea, quiero decir, tenemos la depreciación 300, la colocamos, ahora la volvemos a colocar primero ahí, que es la misma allá, ¿cierto? Y luego hay un elemento que se llama, antes del flujo de caja, que se llama recuperación de la inversión. Recuperación de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que es la recuperación de la inversión? Así que, muy grueso, ¿eh? Estamos haciendo una síntesis de evaluación de proyectos. La recuperación de la inversión es que el proyecto ustedes lo hicieron hasta el año 3. Compraron tornos, máquinas, impresoras, máquinas fotográficas, grabadoras, etc. Y sin embargo, el año 3 termina el proyecto y quedó el terreno, los edificios, todo casi nuevo. Y todo se puede vender o en el 80% de la inversión inicial, o en el 10% de la inversión inicial, o no tiene valor de recuperación, depende. Entonces acá usamos nosotros una recuperación de la inversión para este proyecto hipotético, de 700 millones. O sea, todo lo que quedó del proyecto lo puedo vender en 700 millones. ¿Ya? La maquinaria, los computadores, todo lo que quedó. Entonces ahora puedo calcular lo que se llama el flujo de caja. Entonces, en el año 0 tenemos menos 1.400 millones, que es lo que es el egreso. En el año 1 tenemos 200, nos faltó una, lamentable, disculpen que me haya cometido un error. Estos son impuestos negativos, por lo tanto se deben restar, ¿cierto? Lo que pasa es que nos faltó la utilidad después de impuestos. Mejor lo voy a hacer, ya para que no les quede impuesto a las utilidades. Es lo mismo, pero lo podía haber saltado, pero para que les quede de una. Utilidad después de impuestos. Bueno, 170, ¿cierto? 1.200 menos 180. Porque
le estamos sacando lo que pagamos. ¿Cuánto queda? 1020, ¿cierto? Y 2300 menos 345 quedaría 1955, ¿cierto? Es como la utilidad ya final, pero aún falta sumarle la depreciación, que es 300, 300 y 300. Y falta sumarle la recuperación de la inversión, que es, dijimos que era 700. Y en el último recuadro tenemos lo que llamamos flujo de caja. Tenemos en el año 0 menos 1400. El año 1 nos quedó 170, ¿cierto? Pero le sumamos los 300 que hicimos como gasto, pero no fue gasto, nos quedó ¿cuánto? 470 positivos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El año 2, utilidad nos quedaron 1020. Le sumamos la depreciación, que es una plata que no gastamos, nos quedó 1320. Y el año 3 teníamos 2300, pero hubo que pagar impuestos, nos quedó 1955, más los 300 y los 700 que vendimos toda la empresa, son 1000, nos quedó 2955 pesos. Entonces, esto es lo que se llama flujo de caja y estos serían los que están ahí. Y con eso se mide el proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, si el costo del capital y sub K es igual al 10%, basta que el flujo actualizado del año 1, flujo de caja del año 1 actualizado sería 470 dividido por 1 más 0,1 elevado a 1. Esto es 470 dividido por 1,1. ¿Cuánto da eso? Ahora sí que necesito una calculadora. ¿Tiene calculadora usted? Aproximadamente 427 millones. Fíjense que el año 1 ganamos 470 y traído al año 0, a hoy, representa 427 millones. No nos alcanza para recuperar los 1400. El flujo de caja del año 2, me va a hallar de nuevo joven, que sería los 1320 dividido por 1,1 elevado a 2. ¿Ya? ¿Por qué a 2? Porque son 2 periodos. 1090. Fíjense que aquí ya, sumado a este más este, nos da más de 1400. Entonces estamos en condiciones de sacar el PRC. Por lo tanto, el PRC es igual un año, seguro. Más lo que nos falta para llegar a 1400. ¿Me puedes restar 1400 menos 427? 427. Nos faltan 973 millones y ese año vamos a ganar 1090.
Es una fracción, la propiedad de las fracciones. ¿Cuánto da esta fracción? 0,89. Por lo tanto, el PRC aproximadamente es 1,89 años de ese proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Es solo actualizar los flujos futuros hasta donde recuperan la inversión. Si hubiese sido más largo el proyecto, podría ser un PRC de 18 años. No es la idea, ¿cierto? Acá el cálculo. Veamos el B. Entonces ya tenemos el A. Veamos el B. El B es el VAN. El VAN es igual a menos la inversión inicial, 1.400, más la sumatoria de los flujos caja actualizados. Ya tenemos el 1, que es, lo voy a poner así primero, 470 dividido por 1,1 elevado a 1, más 1.320 dividido por 1,1 elevado a 2, y más el tercero, que es 2.955 dividido por 1,1 elevado a 3. Como el joven nos dio los valores, el VAN es igual a 427 aproximadamente, más 1.090 aproximadamente, y más, ¿cuánto te da el tercer? Dividido por 3 veces por 1,1. ¿Cuánto? No, pero especialmente esa fracción da 2.220. 2.220. Fíjense que íbamos a recibir casi 3.000 millones y en plata del año cero son 2.220 millones. Se diferencia harto. Ahora, si sumo estos tres, me da un VAN igual a 2.220 más 1.090 son 3.310 más 427. 3.737 millones de pesos. Proyecto totalmente factible. Se recuperan los 1.400, se paga lo que se invirtió y se gana además 3.700 millones. Y por último, vamos a ver, por mientras el TIR lo vamos a hacer con... Dígame. ¿Pero esos 3.700 no habrían gastado los 1.400 o no? ¿Cómo? A esos 3.736. Ah, pero no se lo hemos restado, los 1.400, gracias. Tenemos toda esta suma da 3.737, esto de acá, menos 1.400 millones, da un VAN de 337 millones de pesos. Gracias. Esto igual sigue siendo un proyecto factible, ¿ya? Tremendo error que haya cometido, ¿ya? Claro, porque todo lo que gano en el futuro hay que restarle lo que se invirtió en el año cero, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer la simulación del proyecto, usando lo que... Vamos a simular el flujo de caja.
Tenemos que la producción nos informan que es una distribución uniforme. ¿Ya? Distribución uniforme, que varía entre 100 y 300. Y el precio de venta, voy a dejarlo más chico, es una distribución triangular que varía entre 10, 11 y 12. Entonces aquí vamos a tener el ingreso total. Vamos a hacer esta parte primero. A ver, bueno, en el año 0 no hay. Entonces, si la producción es una distribución uniforme, aquí mismo al lado, como esta parte no se ocupa ahí, la vamos a hacer al lado. Tenemos una distribución uniforme que varía entre 100 y 300, ¿cierto? Y nos dicen que el X es igual a, por aquí nos dijeron en alguna parte, al número aleatorio multiplicado por 300 menos 100 más 100, ¿cierto? Más A. Por lo tanto, los números aleatorios que nos dan para la distribución uniforme, a ver, tengo 10, 11, 12. Acá está. No lo veía. 0,15, 0,47 y 0,74. Esos son los números aleatorios. Entonces les pido yo que simulen la producción. ¿Cómo simulan la producción del año 1? El número aleatorio 0,15 se multiplica por la diferencia de valores, serían 200, ¿cierto? Y se le suman 100. ¿Cuánto da? ¿Ah? 130. ¿Sí? ¿Eso le da? Eso es. Entonces, ¿por qué? A ver, lo vuelvo a explicar para todos. 0,15. Para la distribución uniforme se utiliza esta fórmula. Número aleatorio por B menos A más A. Donde este es A y este es B. 200 da eso, ¿cierto? 200 por 0,15 es 30. 30 más 100. Entonces, la simulación me da 130 productos, unidades. 0,47. 200 por 0,47, ¿cuánto es? O sea, si bien digo, 294 más 100, 194. Y por último, esto es 200. 200 por 0,74, ¿sí? 148. Más 100, 248. ¿Se fijan que la producción puede variar entre 100 y 300?
130, 194 y 248. No pasa ni para afuera ni para... Esta es la simulación que están haciendo ustedes. Y esto es lo que yo les voy a pedir en la prueba. Simule la producción del año 1, del año 2 y del año 3 con una distribución uniforme. ¿Alguna pregunta? Los veo muy callados, jóvenes. ¿No? ¿Se entiende completamente, cierto? Ya. El precio de venta es una distribución triangular. Y para la distribución triangular teníamos otro esquema que decía que había que, borré el algoritmo, pero si el número aleatorio es menor que B menos A, ¿cuánto era? B menos A por C menos A, ¿cuánto es? Este es A, B, C. B menos A, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y dividido por C menos A. ¿Cuánto es C menos A? 2, un medio, ¿cierto? Bueno, es el flag. Se usaba la fórmula 1, si no, se usaba la fórmula 2. ¿Ya? La fórmula 1 decía que era A, o sea, 10 más B menos A, que en este caso sería 1, por la raíz del número aleatorio. Y en el caso 2, si es mayor que un medio el número aleatorio, se usaba C, que es 12, menos C menos B, que es 12 menos 11, 1, nuevamente, por la raíz del número aleatorio. ¿Está claro, cierto? Ese es el algoritmo que pusimos al comienzo de la teoría. Entonces, los números que nos ofrece la prueba, en este caso, es el 0,18, el 0,52 y el 0,84. Bueno, está claro que para el año 1 el número aleatorio es menor que un medio, es menor que 0,5, ¿cierto? Por lo tanto se usa la fórmula de arriba. Sería 10 más 1, el 1 está de más, la raíz de 0,18. ¿Cuánto es la raíz de 0,18, joven? La raíz de 0,42. Entonces, más 10, más el 10 de acá, nos queda 10,42. Ese es el precio de venta del año 1 simulado. El segundo número es mayor que un medio, ¿cierto? 0,5 y el otro un poquito más, ¿cierto? 0,50. Por lo tanto, hay que usar la fórmula 2. Sería, ¿cuánto es la raíz de 0,52 y se la resta a 12? raíz de 0,52 es 0,72. Menos, o sea, menos más 12, algo así. Ujú. $11,28 es el precio simulado de venta obedeciendo una distribución triangular. Recuerden que esto no es para 3 años, uno lo podría hacer para 20 años. Y el 0,84, el número aleatorio, es mayor también que un medio.
hay que volver a usar la fórmula de abajo. 12 menos la raíz de 0,84. ¿Ah? 11 exacto. Ah, ya. 11,08. Vamos acá con 2 decimales. Por lo tanto, estamos en condiciones de establecer el ingreso total, que sería precio, o sea, precio por cantidad. ¿Me puede multiplicar 130 por 10,42? 1.354. Esto es exactamente esto que está acá. Es lo mismo. ¿Ya? El segundo, 194 por 11,28. 2.188, vamos a obviar los decimales, ¿cierto? Y 248 por 11,08. 2.747. Gracias, 2.747. O sea, lo que acabamos de hacer es simular los 3 ingresos. ¿Se fijan? Con distribuciones donde el precio, la producción es uniforme y el precio de venta es una distribución triangular. Ahora, los costos tenemos el costo fijo, que es una distribución uniforme, que varía lo voy a poner acá mejor, con rojo para que no se pierda, entre 200 y 400. Y el costo variable es una distribución triangular que tiene $300, $400 y $600. Los números aleatorios para el costo son, vamos a hacer una rayita ahí para que nos ayude. Los números aleatorios para el costo fijo son 0,20, 0,30 y 0,70. 0,20, 0,30 y 0,70. Bueno, la distribución uniforme ya estamos bien fácil, es bien fácil porque es la diferencia, 200 en este caso, multiplicado por el número aleatorio y sumado el 200. Así que sería 200 por 0,20, serían, ¿cuánto es eso? ¿240 o no? ¿Sí? 240, o sea, 40 más 240, ¿cierto? 200 por 0,30 es 60, 260, ¿cierto? Acá. Y 70 por 200 son 140 más 200, 340. O sea, el costo fijo lo hemos simulado con una distribución uniforme que es la más simple. La triangular nos jode un poco, ¿cierto? Porque tenemos que ver primero cuánto es el indicador. El indicador se mide por B menos A por C menos A. Entonces B menos A por C menos A nos da
B menos A serían 100 dividido por C menos A, 600 menos 300, por 300, ¿cierto? O sea, es 1/3 el flag, ¿cierto? Por lo tanto, y los números aleatorios para este serían 0,40, 0,42, bien digo, 0,42, 0,56 y 0,89. Entonces, 1/3 es 0,333, ¿cierto? Entonces 0,42 es mayor que, todos son mayores que 1/3. Por lo tanto, para todos vamos a ocupar la fórmula 2, ¿cierto? La de abajo, el si no. Sería C, y el C por C menos B. ¿Y C menos B cuánto vale? C menos B vale 200. Entonces, a ver, lo vamos a escribir acá. El X sería C, que sería 600, menos C menos B, que es, ¿cuánto es C menos B? 200, por la raíz del número aleatorio. Esa es la que vamos a tener que usar, ¿cierto? Para nuestro caso. Acá era fácil porque era un 1 nomás. Entonces, vamos a hacer uso de la calculadora de nuestro amigo, ¿cuál es su apellido? De Fernández, y a la raíz de 0,42 la multiplica por, a 600 le resta la raíz de 0,42 multiplicada por 200. Ya, la vamos a dejar en 470 nomás, ¿cierto? Vamos a redondear al entero más próximo. 470, ahora la segunda te da 0,56. 450 y la última, no te voy a hacer más, te da 411. ¿Ya? Entonces ahora, además, el cuadro nos dice, súmele la depreciación. Entonces, nos podrían también hacer simular la depreciación, pero acá son un poco benévolos y nos dicen que la depreciación para este proyecto simulado es igual a 300 también, ¿cierto? ¿O no? Trescientos, va, este no es 300, ahí no hay depreciación. 300, 300 y 300. ¿Ya? Podrían también habernos pedido simular la depreciación, pero como es depreciación lineal, es la misma para todos los años. Ahora viene lo que es la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? No, el costo total primero. Costo total. El costo total sería, ¿cuánto es el costo total del año 1?
240 más 470 más 300, ¿cierto? Serían 600, 710, 1010, ¿cierto? 1010. 260 más 450 más 300 serían 750. 1010 de nuevo. Gracias. Y 340 más 411 más 300. 1051. Gracias. Entonces ahora estamos en condiciones de sacar la utilidad después de impuestos. La utilidad después de impuestos será el impuesto es la utilidad, no la utilidad después de impuestos. ¿Sí? Antes de impuestos, la utilidad antes de impuestos. Estamos recién en costo. La utilidad antes de impuestos. A 1.354 le restamos 1.010. Tan solo eso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 344. A 2.188 le restamos 1.010. 1.178. Y a 2.747 le restamos 1.051. 1.696. Este es lo que nosotros mostramos en nuestro estado de utilidades para pagar los impuestos a las utilidades que se pagan anualmente. Las utilidades son, lo vamos a hacer inmediatamente, el impuesto a las utilidades, colocamos la inversión al final. El impuesto a las utilidades T igual 15%. Habitualmente se le abrevia con T. Entonces, ¿cuánto es el 15% de 344? 52, ¿ya? ¿Cuánto es el 15% de 1.178? 176. Y el 15% de 1.656. 248. Gracias. Entonces ahora, como tenemos la utilidad después de impuestos, estamos en condiciones de devolver la depreciación, que fue una plata prestada para pagar menos impuestos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá le sumamos la depreciación, 300, 300 y 300. En realidad la depreciación es una plata que figura contablemente para pagar menos impuestos. Nos favorece con esa parte. Y más depreciación. Vamos a usar como ahora la inversión. Aquí vamos a poner las inversiones. Y vamos a colocar una sola inversión de I0, 1.400 millones de pesos. Y nos queda la recuperación de la inversión, que este proyecto estima, tampoco pide que la simulemos, la estima en un 50%, la recuperación de la inversión es un 50% de la inversión inicial. ¿Cuánto es el 50% de la inversión inicial? La mitad, ¿cierto? 700 millones. Y ahora estamos en condiciones de obtener nuestro flujo de caja simulado.
menos 1.400. Acá, utilidad, otra vez no puse utilidad después de impuestos. Me lo salté. Me ayudan. Utilidad después de impuestos, lo tengo que poner acá. Utilidad después de impuestos. La utilidad después de impuestos sería, me ayudan ustedes, 1.344 menos 52. No. Utilidad antes de impuestos es 344. Le restamos los 52. 292. La utilidad después de impuestos es 1.178. Le restamos 176. ¿Cuánto? No. A 1.178 le resta 176. A 1.002, gracias. 1.002. Y a 1.656 le restas 248. Gracias. Entonces ahora sumamos, ¿qué cosa? La utilidad después de impuestos, como flujo de caja del año 1, ¿cierto? Más la depreciación, ¿cierto? Son las dos que se tendrían que sumar. Lo que pasa es que allá lo puse al revés, ¿ya? Serían 592, ¿cierto? Acá la depreciación más los 1.302. Y acá se suman la depreciación, la utilidad después de impuestos y la recuperación del capital de trabajo, en lo que se vende todo el proyecto al final. Entonces, 1.000 serían 2.408. ¿Ya? Entonces, con esos indicadores, yo les pediría cuál es el PRC, para terminar lo que estamos haciendo, cuál es el PRC y cuál es el BAM.